A ver, mucha gente cree que el objetivo último del cuerpo humano es alcanzar una especie de calma total, o sea, un estado zen permanente donde nada te altere, digamos. Ya, el típico mito de estar tumbado en el sofá sin estrés, como el ideal de la biología. Exacto, eso es. Pero biológicamente hablando, si un sistema nervioso llega a ese nivel de calma absoluta y sostenida en el tiempo, resulta que el cerebro se aburre tanto que impulsará al individuo a, no sé, tirarse en paracaídas desde un avión solo para sentir algo. Totalmente. Es que la homeostasis no es estar muerto en vida, claro. Pues eso. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo, una sesión que hemos diseñado para desmontar mitos como este, pero sobre todo para que funcione como una clase magistral de repaso intensivo. Eso es, un repaso a fondo. En psicología. Y, a ver, para lograr esa comprensión tan profunda, partimos de un material base que es una maravilla. Tenemos sobre la mesa la guía docente de la doctora Ana García Crespo y el manual principal redactado por las doctoras Benigna Díaz Ovejero, Ana García Crespo y Macarena Tortosa Pérez. Menudo equipazo, la verdad. Sí, sí, es un compendio súper completo. Viaja desde los instintos biológicos más primarios hasta la clasificación milimétrica de las emociones. Y la idea aquí no es recitar un índice como loros, o sea, queremos entender los engranajes de la mente. Claro, porque cuando comprendes el mecanismo oculto que hay detrás de una teoría, pues el concepto se queda grabado en la memoria auditiva sin tener que forzar nada. Exacto, es verle la lógica al sistema. Pero bueno, antes de meternos de lleno en las profundidades de la biología o de los procesos cognitivos, hay que entender las reglas del juego de esta asignatura. Totalmente, la evaluación. Eso es. Conocer cómo se estructura la nota cambia por completo la perspectiva de estudio de cualquier persona. O sea, enfrentarse a este material sin saber dónde recae el peso de la nota es como salir a una cancha de baloncesto sin tener ni idea de qué tiros valen 3 puntos y cuáles valen 1. Me gusta mucho esa analogía. A ver, el diseño de este curso establece 3 actividades de evaluación continua muy concretas. Vale, cuéntame. Pues mira, la actividad 1 vale un 20% de la nota y te exige diseñar una conducta motivada aplicando 4 perspectivas distintas: la biológica, la conductual, la cognitiva y la humanista. O sea, mirar un mismo comportamiento con 4 gafas diferentes, ¿no? Justo. Luego tenemos la actividad 2, que vale un 10%, y esto es un cuestionario tipo test puro y duro sobre las primeras unidades competenciales. Vale, 20% la primera, 10% el test y nos falta un 10% para redondear esa parte. Eso es. Y esa es la actividad 3, centrada en elaborar un diario emocional aplicando la teoría del triple sistema de respuesta. Fíjate, al pensar en este diario emocional es que resulta inevitable plantearse una cosa. ¿Podría servir el propio estrés de la época de exámenes de quien nos escucha como material de laboratorio perfecto para rellenar ese diario? Buf, es que es el escenario idóneo, o sea, sin duda. Claro, usar la propia ansiedad de suspender como sujeto de estudio. Exacto. De hecho, analizar ese estrés académico permite visualizar a la perfección ese triple sistema de respuesta que decíamos. Y ojo, que este es un concepto troncal y vertebrador de toda la asignatura, ¿eh? Súper importante. Subrayado mentalmente. Triple sistema de respuesta. Eso es. Básicamente, cuando alguien experimenta una emoción intensa, la reacción no ocurre en un solo nivel, sino que se despliega a la vez en 3 canales. Claro, y entender esto parece vital, no solo para el examen, sino para la práctica clínica. O sea, imagínate a alguien que se sienta frente a los apuntes y siente verdadero pánico. Sí, sí. Pues la primera respuesta que percibes suele ser cognitiva, ¿verdad? Esa voz interna, esa evaluación que empieza a proyectar escenarios catastróficos, en plan, no me da tiempo, no voy a memorizar a los autores. Pues ese es el primer canal, el cognitivo, tal cual. Y simultáneamente se enciende el segundo canal, que es el fisiológico. Aquí es donde el cuerpo reacciona, entiendo. Totalmente. El sistema nervioso simpático toma el control absoluto. La tasa cardíaca se dispara, empiezas a sudar, la respiración se vuelve súper superficial, los músculos se tensan. Pura biología preparándose para una amenaza, aunque la amenaza sea un PDF. Exacto. Y por último tenemos el tercer canal, que es el conductual. Que es lo que se ve desde fuera, digamos. Eso es, la manifestación visible. Puede ser, pues, morderse las uñas compulsivamente, pasear en círculos por el salón o, si se gestiona de forma adaptativa, sentarse en la silla, abrir el manual y empezar a subrayar. Vale, repasamos. Cognitivo, fisiológico y conductual.
Queda fijado el triple sistema de respuesta. Pero volviendo un segundo a la logística del curso, hay una norma estricta en la guía docente que, madre mía, requiere mucha atención estratégica. ¿Ah, sí? ¿La regla de secretaría? Sí, sí. Es inamovible. O sea, no es posible presentarse a una segunda convocatoria para subir nota si ya se ha obtenido un 5 o más en la primera. En el instante en que llegas al 5, el expediente de la materia se cierra. ¡Pum! ¡Fin! Buf, es que eso obliga a planificar el esfuerzo muy bien. O sea, te cancela esa opción de buscar un aprobado raspado por si acaso pensando en lucirte en julio. Claro, exige ir a por todas desde el primer intento. Y sabiendo esto, pues surge la necesidad de entender la base de todo este esfuerzo humano, ¿no? ¿Qué es ese motor que impulsa a alguien a abrir un libro, a buscar comida o a relacionarse? A ver, para encontrar esa base hay que ir a los teóricos de referencia. Y aquí, atención, hay un nombre que tiene que resonar muchísimo para el examen. Venga, Gricib, año 2002. Gricib, 2002. Perfecto. Este autor aporta una definición de la conducta motivada que no es simplemente hacer algo por hacer. Gricib dice que, para que una conducta sea motivada, debe sostenerse sobre 4 pilares innegociables. Vale, 4 pilares de Gricib. ¿Cuáles son? Activación, persistencia, intensidad y direccionalidad. Vale, activación, persistencia, intensidad y direccionalidad. Es que creo que requieren un poco de diferenciación, porque, a ver, la activación se entiende bien. Es como meter la llave en el coche y arrancar, ¿no? Exacto, el inicio. Pero la frontera entre persistencia e intensidad, ahí la cosa se pone un poco difusa. Porque si alguien estudia 10 horas seguidas, pues parece muy intenso y muy persistente a la vez. Ya, claro, es normal confundirlo. La diferencia está en qué dimensión estamos midiendo. A ver, la persistencia es una medida temporal, pura y dura. Es cuánto tiempo mantienes esa conducta hacia la meta. Por ejemplo, estar 3 horas frente a un problema de estadística que no sale. Vale, el tiempo de reloj. ¿Y la intensidad? Pues la intensidad es la cantidad de esfuerzo, tanto físico como psicológico, que inviertes en un momento concreto. En ese problema de estadística, la intensidad sería esa concentración tan extrema que hace que se te dilaten las pupilas y que no escuches si alguien te llama. Ah, vale. El foco absoluto. Eso es. Y fíjate, esta intensidad nos lleva directos a un concepto primordial en esta asignatura, que es el arousal. Buf, el famosísimo arousal. Que bueno, podríamos visualizarlo como el voltaje de la batería interna, ¿no? Ese nivel de alerta o de vigilia del cuerpo. Tal cual, la energía disponible. Y la relación entre este voltaje, el arousal, y el rendimiento esconde una de las leyes que más caen en los exámenes, seguro. Porque la intuición te dice que si el arousal es energía, pues cuanta más energía, mejor rindes. O sea, me bebo 6 cafés y saco un 10. Ya, ojalá fuera así de fácil. Pero la biología no es un acelerador que pisas y ya está. Y aquí, ojo con esto, entra la ley de Yerkes-Dodson. Yerkes-Dodson. Apuntado. Esta ley dice que la relación entre la activación y el rendimiento no es una línea recta hacia arriba, sino que dibuja una curva en forma de U invertida. Una U invertida. O sea, que el pico está en el centro. Exactamente. Lo que postulan Yerkes y Dodson es que el nivel de desempeño óptimo se alcanza siempre con un nivel medio de activación o arousal. Claro, o sea, los extremos te sabotean. Si el arousal es bajísimo, estás apático, la mente divaga y no retienes ni una palabra. Eso es. Pero si te pasas de frenada, si cruzas la cima de esa U invertida y el arousal es excesivo, el sistema se satura. Y ahí es cuando viene el bloqueo, la ansiedad paralizante y el clásico me he quedado en blanco delante del examen. Totalmente. El exceso de energía te cortocircuita. Por eso, buscar ese punto medio es vital. Y fíjate que esta búsqueda de equilibrio enlaza súper bien con el concepto de homeostasis, que lo mencionabas al principio de todo. Es verdad. La homeostasis, que siempre se define como la tendencia del cuerpo a mantener su medio interno estable. Sí, pero aquí volvemos a la paradoja que planteabas. Si buscamos estabilidad, ¿por qué el ser humano busca activamente el estrés o el riesgo, como tirarse en paracaídas? Es contraintuitivo totalmente. Claro. Es que el error es pensar que homeostasis es igual a reposo absoluto. Y no. La homeostasis es un desequilibrio permanente, regulado por mecanismos de retroalimentación negativa. Es como el termostato del aire acondicionado de una casa. Ah, me encanta este ejemplo. Si lo pones a 20 grados y la casa se enfría demasiado, el termostato enciende la calefacción.
y si sube a 30 grados, pues arranca el aire frío. Esa corrección constante para volver al punto óptimo es la retroalimentación negativa. Vale, traducido a la psicología, el termostato sería ese punto medio de Yerkes-Dodson. O sea, si alguien tiene una rutina que le provoca un letargo insoportable, su termostato dice, oye, hace demasiado frío por aquí. Exacto, necesita estimulación. Y por eso el cuerpo le pide encender la calefacción conductual, digamos, que es ver una peli de terror, buscar emociones fuertes o el paracaídas famoso, para elevar la activación. Eso es. Y al revés igual. Alguien sometido a un estrés continuo, pues buscará encerrarse a oscuras y en silencio. Apaga la calefacción, porque el sistema está quemado. Y, a un nivel más básico, todas estas correcciones son pura supervivencia, lo que nos lleva a Dekkers en el año 2001. Vale, Dekkers, 2001, otro autor clave. Sí, Dekkers cataloga los motivos primarios. Dice que hay 4 que son innatos, universales y biológicos: hambre, sed, sueño y sexo. Hambre, sed, sueño y sexo. Es muy curioso ver el sueño ahí al mismo nivel que el hambre porque a veces lo subestimamos un montón. Ya ves, y fíjate que privarte de sueño genera una presión homeostática tan brutal que puede ser peor que la sed. Pero, bueno, una vez cubiertos estos 4 motivos de Dekkers, o sea, ya estás comido, hidratado y descansado, la mente no se apaga. Claro, no nos quedamos mirando a la pared. No, empezamos a buscar metas más complejas. Y entramos en los motivos secundarios o motivos de logro. Este salto de lo biológico a lo cognitivo es fascinante. O sea, ¿qué es lo que diferencia a un estudiante que de verdad quiere entender cómo funciona el cerebro del que solo busca aprobar con un 5 para no pagar segunda matrícula? Pues la teoría clasifica estas motivaciones cruzando 2 ejes. El primero es la dirección, metas de aproximación frente a evitación. Y el segundo es el propósito, metas de maestría frente a rendimiento. A ver, esto de los ejes se ve súper claro si imaginamos que aprender es como un videojuego. Venga, dale. Un jugador con una meta de maestría juega por el placer de entender el juego, explora el mapa, aprende de los errores y solo quiere subir sus propias habilidades. Compite contra sí mismo. Me encaja. Pero el jugador con meta de rendimiento juega de memoria, usando atajos, le da igual la historia. Su único fin es poner sus iniciales en el ranking global para que los demás vean lo bueno que es. Buah, es un ejemplo perfecto. Y si cruzamos los ejes con esto, vemos que el perfil más sano es el de aproximación y maestría. Quien tiene esta meta enfoca su energía en absorber, le gustan los retos y si suspende no piensa que es inútil, sino que, bueno, falló la estrategia de estudio y ya está. Claro, pero en el lado opuesto está el terror académico. El perfil de evitación y rendimiento. Aquí la motivación es el miedo puro. Su objetivo no es aprender ni destacar, es simplemente no parecer tonto delante de la clase. Ese es el que nunca levanta la mano para preguntar una duda. Exacto. Y si no entiende algo, lo abandona, porque para él tener que esforzarse es la prueba de que no es inteligente. Y claro, cuando estás atrapado ahí, en hábitos de evitación, modificar eso requiere pasar por fases. Y aquí entra la famosa entrevista motivacional. Eso es. Cambiar no es pulsar un botón. Es un ciclo de 5 fases. Empezamos con el balance decisional, donde pesamos pros y contras. Luego la preparación, que es planificar. Y después la acción, donde ya ejecutas el cambio. Vale. Balance, preparación, acción. ¿Y luego? Luego el mantenimiento, que es sostenerlo. Y la quinta fase, que es la más temida, es la recaída. Ostras, la recaída. Es que coloquialmente una recaída se ve como un fracaso absoluto. O sea, si quiero dejar de procrastinar y pierdo una tarde entera en redes sociales, pienso que todo se ha ido al traste y empiezo de cero. Pues ese enfoque catastrofista es lo que el modelo intenta eliminar. En el ciclo del cambio, la recaída es una fase más de aprendizaje. Y aquí hay que aplicar un concepto terapéutico vital para el examen: la reatribución positiva. Reatribución positiva. A ver, explícame esto bien. Significa analizar por qué has tropezado sin machacarte. En vez de hacer una atribución global en plan soy un desastre, no tengo voluntad. El típico fustigamiento, vamos. Eso es. En lugar de eso, buscas la causa específica. Dices, vale, ayer procrastiné porque había dormido 3 horas y la tarea era inmensa. Claro, analizas el contexto. Exacto, eso es reatribución positiva.
Te permite ajustar tu plan y volver a la fase de acción siendo mucho más consciente de dónde fallas. Pero, cuando esta reatribución positiva no funciona y no logras gestionar el obstáculo, ahí es cuando aparece el estrés emocional a lo bestia. Sí, la ansiedad se dispara. Y esto nos sirve de puente perfecto para entrar de lleno en el tema 5 del manual, que hay que repasarlo exhaustivamente. Este tema cruza cómo afrontamos los problemas con qué son las emociones. Hablemos de las estrategias de afrontamiento, porque cuando el estrés te supera, las respuestas de la gente son muy diferentes. Y el manual es súper claro aquí. Hay una diferencia crítica, pero crítica, entre las estrategias de afrontamiento que alargan la agonía y las que la solucionan. Y hay que entender muy bien el mecanismo de la rumiación frente a la estrategia de apartar la mente. La rumiación, esa trampa cognitiva destructiva. Yo es que me la imagino como pisar a fondo el acelerador de un coche, pero teniendo la marcha en punto muerto. Madre mía, qué buena imagen. Claro, hace muchísimo ruido, el motor se calienta a tope, quemas una barbaridad de combustible psicológico, pero oye, el coche no avanza ni un milímetro hacia la solución. Es que es tal cual, porque la rumiación no busca soluciones. Es un bucle cerrado. Le das vueltas una y otra vez a lo mal que te sientes y a lo horrible que va a ser todo, pero no hay plan de acción. Es el estudiante que a las 3 de la mañana se está fustigando en la cama porque cree que va a suspender, pero no enciende la luz para mirar los apuntes. Ese es el ejemplo clásico del temario. Solo alimenta el malestar. Por eso, en contraste absoluto, el manual propone la estrategia de apartar la mente o buscar distracción sana. Ojo, que esto puede sonar a evasión cobarde, en plan, ignoro el problema y ya está. Pero no es eso, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Apartar la mente es un repliegue táctico. Es darte cuenta de que tu nivel de arousal es altísimo, estás pasado de vuelta según Jerkes Dodson, y no vas a resolver nada. Entonces, deliberadamente, te vas a correr o a leer una novela para romper el bucle. Vale, o sea, el matiz importante es la temporalidad y el propósito. Exacto. Te desconectas un rato para que tu fisiología baje las revoluciones, y el objetivo final es volver a enfrentarte al problema, pero con la cabeza despejada y más recursos cognitivos. O sea, gestionas la emoción primero para poder gestionar el problema después. Gestionar la emoción. Y ya que entramos en el terreno de las emociones, es imperativo que blindemos la terminología, porque en la calle la gente usa emoción, sentimiento y estado de ánimo como si fueran sinónimos. Sí. Pero en un test de la universidad confundir esto es suspender directamente. Pues vamos a fijarlo con una situación clásica. Vas caminando por la calle, tranquilamente, y de repente, desde detrás de una valla, un perro gigante te ladra a un palmo de la cara. Bof, el susto de tu vida. Pues ese ladrido detona la emoción. Y atención a esto. Psicológicamente, la emoción es un proceso multidimensional, de intensidad máxima y duración cortísima. Es el hardware del cuerpo saltando de golpe. Claro, el sistema simpático al poder. Eso es. El ritmo cardíaco se dispara en milisegundos, las pupilas se te dilatan como platos para localizar al perro y das un salto hacia atrás instintivo. Todo esto pasa antes siquiera de que tengas un solo pensamiento consciente. Vale. Si la emoción es ese hardware biológico reaccionando en milisegundos, ¿dónde entra el sentimiento? Porque después del salto hacia atrás, tu cerebro analiza lo que ha pasado y te dices a ti mismo, madre mía, qué terror. Pues ahí lo tienes. El sentimiento es el software cognitivo. Es la experiencia subjetiva. Es esa etiqueta mental que tu cabeza le pone a toda esa revolución biológica que ha causado la emoción. Ah, vale. O sea, la emoción es el salto y el corazón a 1000 por hora. Y el sentimiento es la narración de mi cabeza diciendo, tengo miedo. Lo has clavado. Emoción es automática e integral. Sentimiento es la evaluación cognitiva. Perfecto. Pero, ¿y qué pasa si, después del perro, sigo caminando y paso toda la tarde súper susceptible, que cualquier ruido me hace dar un respingo, aunque ya no sienta el pánico de antes? Vale, pues a eso lo llamamos estado de ánimo. Y su característica diferencial es que dura mucho más tiempo, pero tiene mucha menos intensidad. Un tono afectivo prolongado, digamos. Exacto. Es estable a medio plazo. A veces ni siquiera tiene un detonante claro presente, pero funciona como un sistema operativo de fondo que hace que pases el día irascible o más melancólico de lo normal. Queda clarísimo. Emoción, corto y brutal. Sentimiento, la etiqueta. Estado de ánimo, el ruido de fondo prolongado.
Y, oye, hablando del propósito de estas emociones, ¿no están ahí por capricho de la evolución? No. Para nada. Tienen funciones adaptativas innegociables para la supervivencia. Por eso tenemos 6 emociones primarias universales. A diferencia de la culpa o la vergüenza, que son secundarias y dependen de la sociedad, las primeras vienen de fábrica en nuestro ADN. Exacto. Y para el examen hay que saberse las 6 primarias y sus funciones. Vamos con ellas. Venga, dispara. La primera es la sorpresa. Su función adaptativa es la exploración. Te frena en seco para que orientes todos tus sentidos hacia la novedad y evalúes si es un peligro o una oportunidad. Sorpresa igual a exploración. Siguiente. La alegría. Su función es la afiliación. Básicamente recompensa conductas que refuerzan tus vínculos sociales y aseguran que cooperes con la tribu. Vale. Llevamos sorpresa y alegría. La tercera es el asco, que actúa como un sistema inmunológico de la conducta. Su función es el rechazo, generándote náuseas para que no te comas algo podrido o te acerques a patógenos letales. Asco, rechazo. Súper lógico. La cuarta es el miedo, y su mandato es obvio, la protección. Manda sangre a tus piernas y activa el sistema simpático para que huyas o luches contra el depredador. Nos quedan 2 de las universales. La quinta es la tristeza, que, fíjate, mucha gente la ve inútil, pero su función es la reintegración. Reintegración, ¿cómo es eso? Sí, tras una pérdida enorme, la tristeza te apaga motrizmente, para ahorrar energía, y sobre todo funciona como una señal de socorro social, que atrae el cuidado y el abrazo de los demás. Ostras, qué bonito e importante, la verdad. Y la última. La ira. Su función es la autodefensa. Te inyecta una cantidad masiva de energía para destruir una barrera, superar un obstáculo o defenderte de un ataque. Repaso rápido. Sorpresa, alegría, asco, miedo, tristeza e ira. 6 pilares innatos. Bueno, la verdad es que el recorrido por la anatomía de la motivación y la emoción ha sido intenso y súper profundo, sobre todo la parte del tema 5. Ha sido un señor repaso, ¿sí? Pero, llegados a este punto, necesitamos consolidar esto con un repaso de metralleta de los anclajes fundamentales. Venga, síntesis final de impacto. Vamos allá. Graz 2002. Para que haya conducta motivada necesitamos activación, persistencia, intensidad y direccionalidad. Jerkes Dodson nos advierte que para rendir a tope, el arousal tiene que ser medio. Huyendo de la apatía y del colapso. Eso es. Y Deckers, en 2001, nos marca los 4 motivos primarios irrenunciables: hambre, sed, sueño y sexo. Y en la parte más cognitiva y estratégica de los temas siguientes. Es imperativo recordar la diferencia entre las metas de maestría, que buscan desarrollar habilidades de verdad, frente a las de rendimiento, que solo buscan lucirse. Además, la recaída en un cambio de hábitos pide a gritos reatribución positiva, nunca castigo. Y recordar la trampa tóxica que es la rumiación frente a ese repliegue táctico de apartar la mente. Totalmente. Y el bisturí conceptual final, diferenciar la sacudida fisiológica automática que es la emoción, de la evaluación mental que es el sentimiento, y de ese tono prolongado que es el estado de ánimo. ¡Buah! Un mapa conceptual conectadísimo. Ha quedado un esquema perfecto. Y para poner el broche final a este análisis profundo, creo que es necesario lanzar una reflexión que vincula todo esto con la realidad del que nos está escuchando ahora mismo, rodeado de apuntes. A ver. Quien está preparándose este examen, ¿qué tipo de motivación rige su estudio en este preciso instante? O sea, ¿está buscando de verdad alcanzar la maestría sobre la mente humana impulsado por una meta de aproximación sana? ¿O simplemente está quemando energía mental para intentar eludir la ansiedad y el miedo al suspenso? Fíjate, es una pregunta que escuece. Es que la respuesta a esa disonancia no solo te va a decir qué nota sacarás, sino que va a determinar cuánto de este conocimiento seguirá en tu cabeza semanas después de haber entregado el examen. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima sesión.